Buenos días hermanos, los saludo en el amor del Señor. En esta mañana estoy muy contenta de poder conectarme con ustedes, de poder estar en cada uno de sus hogares. Sabemos que el Señor está presente y vamos a dedicar esta mañana a nuestro Señor. Vamos a saludar a cada uno de ustedes que se ha podido conectar, las visitas que puedan estar mirando también y a las iglesias también que se conectan junto a nosotros. Vamos a saludar también a la iglesia de Montesión, a la iglesia de Halcones y a la Misión Bautista del Bosque San Carlos. Un abrazo para cada uno de ustedes y estamos muy contentos que ustedes también sean parte de esta transmisión. Vamos a orar para dar inicio a este culto. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que tú permites, Señor. Gracias porque podemos, Señor, sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos maravillas, Señor, con cada mañana, con el sol, Señor, con las flores, con las plantas, con los animales, con los pajaritos. Gracias, Señor, porque podemos ver las maravillas de tu creación. Gracias, Señor, porque tú nos haces escucharlas, sentirlas, sentirnos vivos también, Señor, a través de eso. Gracias, Padre, porque podemos estar en comunión, Señor, los unos con los otros, a pesar de la distancia, a pesar de que no podamos estar físicamente. A través de esto, Señor, podemos llegar a cada uno de los hogares, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pido en forma especial que tú bendigas, Señor, a cada hogar representado, cada hermano en este momento que está viendo esta transmisión, Señor. Que tú bendigas, Señor, cumpla sus anhelos, Señor, bendiga sus vidas, Señor. Proveas y sanes, Señor, cualquier enfermedad. Oh Padre, y en esta mañana te pido que cada uno de nosotros pueda tener un corazón dispuesto a adorarte, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, con una tierra, Señor, fértil, Señor, donde pueda caer tu semilla, donde podamos, Señor, llevar fruto, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, y podamos ser testigos fieles, Señor, de cada una de tus obras. Te pido que nos dirijas, Señor, en esta mañana, que podamos sentir, Señor, que tú estás con nosotros y que guíes, Señor, cada uno de los pasos, Señor, que daremos esta mañana. Todo esto te lo dejamos a tus pies, en el dulce nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 63. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Les repito para que lo puedan buscar en sus casas, el Salmo 63 del versículo 1 al 4. Lo vamos a leer todos juntos. Yo sé que ustedes igual van a estar leyendo en sus casas. Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como he mirado en el santuario. Tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alaban. Yo te bendeciré mientras tenga vida, y en tu nombre levantaré mis manos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Quise compartir con ustedes estos versículos porque como estamos en el mes de la adoración, es importante esto, reconocer que nuestro Dios es Dios. Dios mío, tú eres mi Dios y es nuestro Dios. Y nuestra alma desfallece de ser poder por Él. Queremos conocerle, queremos saber más de Él, queremos aprender, queremos gozarnos y queremos adorarlo porque Él es bueno. No hay nadie más bueno que Él. Y mientras tengamos vida, bendeciremos, ¿cierto? Mientras tengamos vida, levantaremos manos en su nombre. Así es, ¿cierto? Es tan especial y tan verdadero poder reconocer estas cosas y saber que Dios está con nosotros. Él no nos falla y nos bendice con cada obra de sus manos. Hermanos, ahora nos preparamos para poder alabar a nuestro Señor a través de nuestra hermana Sara y nuestra hermana Pía, y luego escucharemos la palabra a través de nuestro pastor Abraham Kremer. Les saludamos en el amor del Señor. En esta hora queremos saludar a cada uno de ustedes en sus hogares.
Que el Señor les bendiga. Queremos compartir un salmo. El Salmo 115:1 dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y alabemos al Señor en esta hora, junto con Pía y con todos ustedes, y demos gloria y honra a nuestro Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, estimados hermanos. El Señor les bendiga. En esta mañana del mes de junio, donde enfatizamos la adoración, junio ya, mitad del año 2021, cómo ha pasado el tiempo, estimados hermanos, y aún continuamos en esta condición de pandemia. En un principio pensamos que era tan breve, pero el tiempo lo maneja el Señor y Él sabe día y hora en que volveremos a congregarnos en el sentido particular y en forma física, tal vez en nuestro templo. Sin embargo, adoramos al Señor con el mismo fervor, entusiasmo, damos testimonio de su palabra, cultivamos las herramientas que el Señor nos ha dejado de la fe y usamos los medios y recursos que tenemos para poder seguir adelante predicando su palabra.
Dios le bendiga a cada uno de ustedes, los que en esta mañana han podido unirse a este culto para escuchar la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes dos pasajes de las Escrituras, dos experiencias de lo que el Señor busca. El primero de ellos lo podemos encontrar en Lucas capítulo 19 y le daré lectura del versículo 1 al 10. Buscamos nuestra Biblia entonces, Lucas capítulo 19, y le daré lectura a este pasaje tan conocido por nosotros, donde vemos a Jesús y Zaqueo. Una lección vista desde la clase de los preescolares en adelante, ¿cierto? Con canciones incluso incluidas, y que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan. Doy lectura a la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Dos ocasiones de búsqueda de nuestro Señor, donde explícitamente expresa lo que Él busca. En primer lugar, Él busca salvar al pecador. En el relato se inicia mostrándonos a un hombre llamado Zaqueo. La Biblia dice que era jefe de los publicanos y rico. Y publicano deriva de la voz público. Entre los romanos era el arrendador o cobrador de los impuestos públicos. Los publicanos, por otra parte, eran considerados por sus compatriotas judíos como la gente de la peor clase. Esto obedecía a que eran recaudadores de impuestos para las fuerzas extranjeras que ocupaban y regían a Palestina, es decir, la Roma imperial. Los judíos los tenían a los cobradores de impuestos como traidores, por el hecho de que tenían también la autoridad de cobrarles los impuestos en el nombre de César. En muchas ocasiones, los publicanos cobraban los impuestos a su antojo, siendo avalada esta práctica por la ley, y ninguna de estas leyes protegía a los contribuyentes contra sus exageradas cobranzas, y si un ciudadano se rebelaba contra el sistema, muy pronto
tenía los soldados encima defendiendo a los cobradores de impuestos. Por lo tanto, en su mayoría los cobradores de impuestos, los publicanos, eran ricos. Por lo mismo, eran parte de una comunidad adinerada. En el caso de Zaqueo, no era cualquier cobrador de impuestos, no era cualquier publicano, sino que ostentaba nada menos que el cargo de arquitelón por ser el jefe de los publicanos. Seguramente tenía a cargo un sector geográfico y con ellos un equipo de publicanos a su cargo. ¿Se imagina usted cuando sus subalternos recibían los reclamos de la gente o de los judíos respecto al cobro de los impuestos, y ellos, defendiéndose por la tarea que desarrollaban, le decían a la gente: bueno, nosotros solamente cumplimos órdenes de nuestro jefe Zaqueo? Si odiaban a los publicanos común y corriente, con mayor razón me imagino que odiaban a su jefe. El pasaje nos dice que en el versículo número 1, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Este pasaje nos indica y nos recuerda que Jesús ya está llegando al final de su viaje camino a Jerusalén, hacia la cruz, donde pronto terminaría su llegada. En estos pasajes quiero enfatizar una diferencia entre Zaqueo y Jesús. Por su parte, Zaqueo quería ver y Jesús, por otro lado, quería buscar. Pero este publicano, Zaqueo, tiene algo en particular. Y que lo hace diferente a los demás publicanos. Versículo número 2 dice que era jefe de los publicanos y rico, y el versículo 3 dice que procuraba ver quién era Jesús. Y eso era lo distinto, que deseaba ver quién era Jesús. Ignoramos cómo llegó a sus oídos el hecho de que Jesús pasaba por ese lugar, pero él tuvo gran curiosidad y no quería perderse la oportunidad de poder verlo. Sin embargo, se encuentra con dos obstáculos que son expresados en este pasaje. El primer obstáculo para poder ver a Jesús, el versículo número 3, dice que no podía, a causa de la multitud. Primer obstáculo. Y el segundo obstáculo es su condición física, su propia limitancia, que en este caso era su estatura. Y Zaqueo representa a muchos también en el día de hoy, que tienen un sincero deseo de poder buscar a Jesús, pero también son oprimidos, son opacados por los prejuicios de la multitud, en su mayoría, que son la multitud mayoría, los medios, el círculo donde se desenvuelven. Cuando los demás son más y se convierten en una verdadera muralla. Pero Dios en Zaqueo estaba volviendo su corazón y debía luchar con esos obstáculos, sin importar cuántas multitudes y barreras impedían el poder ver al Maestro. El segundo obstáculo, como dice la misma palabra, son ellos mismos. Yo he conocido personas con un tremendo potencial, pero no avanzan
no por las multitudes, sino por sus propios impedimentos personales. Que Jesús los llama de esa forma, porque Él los conoce de antemano, pero ellos se presentan sus propias barreras, sus propios impedimentos. De hecho, algunos se escudan y se esconden sus miedos y temores bajo un manto muchas veces de humildad. No cuenten conmigo, o cuenten conmigo, pero no para estar al frente. Cuenten conmigo para cualquier cosa que necesiten y quien que pueda ayudar, ahí estoy. Pero el estar al frente, liderando, no cuenten conmigo. Un manto de humildad muchas veces que esconden sus propios miedos y sus propias incapacidades de poder desarrollar tal labor. Pero Jesús las conoce. Y debemos recordar que Jesús es el que capacita. El Espíritu Santo, dice la palabra, que Él, ¿cierto?, nos enseñará todas las cosas. Jesús quería cenar con Zaqueo y hacerlo uno de sus siervos. Y sabía Él cuál era su problema y su impedimento físico. Hace un tiempo atrás prediqué un sermón titulado Jesús elige. Y les comentaba a ustedes, poniendo como ejemplo, que cuando niño en el campo jugábamos a la pelota en las canchas de tierra y al formar los equipos, los dos jugadores de mayor estatura, siempre los más grandes y que eran buenos para la pelota, eran como los capitanes y encargados de elegir a su equipo. Uno a uno. Un capitán decía, yo elijo a Pedro. El otro, yo a Miguel, a Fernando, a Carlos. Y así iban eligiendo. Y cada uno de los nombrados se iban parando y se iban formando detrás del capitán. Mi llamado no llegaba nunca. Casi siempre era elegido de los últimos. Y la verdad, que cuando ya quedaba el último, el capitán, porque no tenía otra alternativa, decía, ya, yo elijo a Abraham, pero que se ponga al arco. La verdad, no me gustaba esa alternativa, porque yo quería jugar en la delantera. Pero no tenía otra alternativa, como acabo de decir. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Que luego que crecí, seguí jugando al arco. Participé en campeonatos en zonas rurales, en Ovalle, en La Serena y en otras localidades. Y adivinen qué puesto. Al arco. Era el arquero oficial del equipo. Es más, recordaba que en una oportunidad, siendo encargado de una obra, como un medio de poder estratégico de poder alcanzar a los católicos y que ellos vieran de que los evangélicos no éramos amargados, desarrollamos un campeonato evangelístico y preparamos regalos incluso para el equipo católico. Recuerdo que en esa oportunidad empatamos, pero había que definir quién iba a ser el ganador. Entonces hubo que ir a penales. ¿Y sabe qué? Nuestro equipo, nuestra iglesia bautista, ganó el campeonato porque este arquero atajó los penales. Titulaba ese sermón Jesús elige. Afortunadamente, estimados hermanos,
Jesús elige. ¿Y sabe qué? Él quiere que juguemos en su equipo. Pero no para estar en el arco, sino que seamos titulares. El pasaje de Apocalipsis 3:20 dice que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Debemos aprender a entregarle nuestros miedos al Señor. Debemos aprender a entregarle nuestras limitancias personales a Jesús. Si no, serán en nuestras vidas una verdadera pesadilla y un tropiezo para nuestro ministerio. ¿Usted se siente gordita? ¿Se siente gordito? ¿Te sientes flaco? ¿Te sientes flaca? ¿Fea o feo? ¿Pequeño o pequeña? ¿Demasiado alta? ¿No te crees capaz de algo? ¿Te sientes como que eres débil para vencer tu carne y llevar una vida moral en orden? ¿No puedes vencer acaso la tentación? ¿Así consideras? Y que por tal razón no puedes pertenecer al equipo de Cristo. Se ha convertido en un verdadero obstáculo para ver a Jesús, tu impedimento, como una verdadera muralla. Pues sigue insistiendo y haz lo que Zaqueo hizo. Corre a prisa donde Jesús. Zaqueo se encaramó en un árbol, aun cuando tal vez tuvo que hacer el ridículo. Se olvidó de su posición de ser jefe, de ser un hombre adinerado. Aquí hay dos grupos que quieren ver a Jesús. Primero está la multitud y el segundo es el Zaqueo mismo. Pero hay una diferencia. Es que mientras que Zaqueo se concentra en vencer los obstáculos para ver a Jesús, la multitud prejuiciosa se distrae de ver a Jesús al mirar a Zaqueo. El versículo 5 dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Zaqueo quería ver a Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús le amó antes. Y nosotros también. Nosotros amamos a Jesús, pero le amamos porque Él nos amó primero. Zaqueo quería ver a Jesús. Más como se dije hace un rato, Jesús no solamente quería ver a Zaqueo. Jesús andaba en búsqueda de él. Y es una gran diferencia. Qué inesperada sorpresa se llevó Zaqueo cuando Jesús le habla y lo llama por su nombre además. Zaqueo quiere ver a Jesús y Jesús quiere que él lo hospede en su casa. Pero aquí vemos que en el versículo número 7 dice: todos murmuraban. La multitud protesta, se queja y murmura porque sus ojos están fijos en Zaqueo y no en Jesús. Interesante ver los pasos de búsqueda y deseo de Jesús por el pecador que hoy son los mismos. Observe usted, primero, lo llama por su nombre. Segundo, ven luego, que venga luego. Tercero, es necesario. Cuarto, que desea quedarse con él. Quinto, que obedezca. Y sexto, que le reciba también con gozo. Son los pasos
de búsqueda y deseo de Jesús por el pecador hoy mismo? La respuesta de Zaqueo es muy devota, porque él le dice en el versículo número 8, Señor, ¿recuerda usted esa frase? O sea, él lo llama Kyrios. ¿Se acuerda el Kyrios que nos explicó nuestro hermano la semana pasada? Zaqueo entonces no declara lo que hará en el futuro, sino lo que hará ahora. Kyrios, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que está haciendo Zaqueo es reparar tal vez alguna ofensa ocurrida por su responsabilidad. Jesús le pidió al joven rico que vendiera sus posesiones y que luego le siguiera. En el caso de Zaqueo, solamente le pide hospitalidad, pero Zaqueo, de su propia voluntad, ofrece la mitad de sus riquezas a los pobres y restituir 4 veces a cualquiera que haya defraudado. Y sabe que esto excede lo que exigía la misma Torá, el Levítico 6:5, por ejemplo, o Números 5:7. Zaqueo no ofrece esto para ganar aprobación de Jesús, sino para mostrar gratitud de aquel que está frente a él. No trata de ganar la salvación, trata de responder a la presencia misma del Salvador, que se ha dignado de entrar en su casa a pesar de la oposición de la multitud. O sea, como dijo Juan el Bautista, lo que está haciendo Zaqueo es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros no debemos ser multitud. Si lo somos, nos estamos convirtiendo en obstáculos para los pecadores que llegan a Jesús. Fíjese que la multitud se ha perdido la hermosa posibilidad de reconocer una experiencia transformadora en un hombre rico, en un publicano, por medio de Jesucristo. Porque está impedido por sus prejuicios. Pero las palabras de Jesús confirman aún más el cambio generado en Zaqueo. Porque él dice en el versículo número 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Las palabras de Jesús lo confirman. También Zaqueo, el odiado, es hijo de Abraham. Hermanos, ¿se imagina la actitud? ¿Cómo habrán sonado estas palabras en los oídos de la multitud, de los judíos, cuando Jesús le dice a esa multitud que Zaqueo también es un hijo de Abraham? Zaqueo ha vuelto a retomar el nombre. Gracias a Jesús, porque el significado del nombre Zaqueo en hebreo significa puro, significa inocente. Antes del encuentro del Señor no lo era, pero ahora es.
puro e inocente gracias al encuentro con el Salvador. La enseñanza de este episodio es para la multitud, que es desafiada a aceptar que la salvación también es para los saqueos. Nosotros, al reflexionar en esta palabra, en el punto número 1, nos preguntamos, ¿quiénes son las personas en medio de nosotros, ya sea dentro o afuera de los muros de nuestra iglesia, que anhelan más acercarse a Jesús? ¿Quiénes son? ¿Estamos nosotros desempeñando el papel de la multitud y pretendiendo dictar quién es elegible para la salvación y quién no lo es? Tal vez por su condición social, tal vez por su pasado criminal, tal vez por su condición de vida actual. Podemos perder de vista la presencia de Jesús como la multitud por rechazar el arrepentimiento de una persona. Claro que sí. Nosotros recordamos un caso, cuando Jesús invita a caminar con él a Pedro, pero Pedro se fija en el que viene atrás. ¿Y qué es de este? Jesús le dice, sígueme tú. La verdad es que por reconocer y afirmar a un Zaqueo, puede que nosotros estemos recibiendo a Jesús mismo. Jesús no solo salva a Zaqueo, sino que Él declara que ha venido la salvación a su casa. O sea, al oikos en griego, al hogar, a la familia. ¿Por qué? Porque por medio de la salvación de Zaqueo, él sería el medio que Dios utilizaría para que su familia también llegue a tener un encuentro personal con el Salvador. Y eso es lo que ocurre en nosotros también. Esa es nuestra responsabilidad. Jesús, frente a la gente que no está dispuesta a aceptarle como uno de los suyos, lo llama nada menos que hijo de Abraham. A pesar de ser un jefe y publicano y judío, el Señor le dice que no ha sido desheredado de las bendiciones prometidas a Abraham. ¿Y eso cuándo ocurriría? Versículo 9, la primera palabra dice, hoy ha venido. Y la palabra hoy es empleada especialmente en los evangelios para introducir la llegada de la salvación de Dios, la llegada del reino de Dios. Aunque la venida del Hijo del Hombre tal vez parece retrasarse, la salvación de Jesús está disponible hoy para las personas perdidas y despreciadas como Zaqueo. Nosotros no debemos atrevernos jamás a declarar a ninguna persona imposibilitada de la esperanza de salvación. Aunque sean asesinos, terroristas, racistas, etcétera y etcétera. Dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y nosotros tenemos muchos casos en la Escritura que Jesús salvó en esa condición. En este encuentro Jesús termina declarando su misión central, que es buscar y salvar a los que están perdidos. La palabra buscar
entonces implica que Jesús toma la iniciativa. Zaqueo trepó el árbol para ver, mas Jesús le llama porque lo estaba buscando desde antes. Porque Jesús ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. En segundo lugar, lo que el Señor busca. Juan, en esta oportunidad, daremos lectura de los versículos 19 al 24. Juan, capítulo 4, versículo 19 al 24. Muy bien. Dios busca adoradores. Lo que Dios busca. Un segundo pasaje explícito de lo que Dios busca. Muy de la mano, por supuesto, del anterior. Dios busca al perdido. Dios busca a los Zaqueos. No solo para que cambien su estilo de vida moral de acuerdo a su voluntad. Porque Cristo no solo llevó a cabo la obra de la cruz con el fin de librarnos de la condenación eterna en el infierno. Y que sin duda este es uno de los beneficios que recibimos cuando creemos en Él. Pero no es esta la meta del Señor. No es su meta final solamente salvarnos. En nuestro pasaje que tenemos aquí, que damos lectura del versículo 19 al 24, dice así: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Fíjese la cantidad de veces que aparece, 12 veces la palabra adoración. No hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde se desarrolla de mejor manera. Es un tratado de la adoración expresada por Jesús. Queridos hermanos, en este pasaje entonces, el Señor le explicó a la mujer samaritana lo que está buscando. Y lo que Él está buscando son auténticos adoradores. De perdidos como Zaqueo a ser un verdadero adorador. Y realmente, si nos quedamos solamente con el salvar al perdido del punto número 1, estaríamos cojos en la misión del Señor. ¿Por qué? Porque el objetivo final de su misión es esta: que seamos verdaderos adoradores. Si entendemos entonces, la obra de la cruz se completa cuando el hombre es restaurado en su relación con Dios. Y después el hombre vuelve al centro, para tener en el centro a Dios y adorarle como el único Dios verdadero. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, como dijo Jesús: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De esta manera entonces, hermanos, el propósito de la conversación que Jesús tuvo con la samaritana era transformarla en una verdadera adoradora. Y por supuesto,
esta también debe ser nuestra meta cuando predicamos el Evangelio. Por eso, al ver esta conversación de Jesús con la samaritana, la manera de evangelizar a la samaritana, vemos cuán incompleta son nuestros métodos de evangelismo con los inconversos. Porque no es solamente que las personas crean en Jesús, no es solamente que las personas digan que reciban a Jesús en su corazón y que repitan una oración que nosotros le hemos dicho. Porque Dios no anda buscando personas que hagan tales declaraciones. Una cosa es que las personas asistan a nuestros templos, pero otra cosa es que la gente acuda a Dios. Mientras los saqueos no estén dispuestos a invitar a Jesús a sus vidas por medio de la fe y sean regenerados sus corazones por medio del Espíritu Santo, seguirán en rebeldía, buscando una y otra vez el ser el centro de atención. Y en esa condición es imposible ser un verdadero adorador. Jesús le dijo a la mujer samaritana dos cosas. Primero, la adoración no sería definida por un lugar de ubicación. Segundo, los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Los judíos habían adorado correctamente al ir a Jerusalén, pero el tiempo estaba llegando en donde el lugar ya no sería lo más importante. Un cambio se estaba produciendo en la adoración tanto del Antiguo Testamento, ahora a una adoración bajo el Nuevo Testamento. Ahora lo que importa es la condición del corazón y el espíritu del adorador. Templos, lugares sagrados como Jerusalén o Jericín, juntamente con los utensilios, altares y ritos religiosos, no serían esenciales en la adoración que agradaría a Dios. La adoración a Dios ahora va más acorde con una naturaleza espiritual. Algo está ocurriendo en nuestros tiempos. ¿Por qué hay un regreso entonces a las fórmulas antiguas con estos simbolismos externos, estos ritos actuales? Pero no es lo que Dios quiere. Jesús lo dejó claro, que la hora estaba llegando donde se abrirían las puertas a una nueva adoración de carácter universal, sin diferencia entre judíos y gentiles. Y uno de los aspectos más importantes de esta nueva adoración es que ya no sería en un lugar definido, en un lugar concreto, como la mujer lo pensaba o como los judíos lo pensaban. A partir de este momento, todos los lugares sagrados han dejado de tener importancia. En este sentido, es importante no olvidar que fue en el mismo momento en que Jesús entregaba su vida en la cruz del Calvario, cuando el velo del templo se rasgó, ¿cierto?, milagrosamente de arriba abajo. Y de esta manera, Dios estaba diciendo que habían terminado las limitaciones para entrar a la presencia de Dios, quedando el camino abierto para que todas las personas pudieran entrar sin necesidad, como decía nuestro hermano en la predicación anterior, de que viniera al sacerdote a interceder por mí una vez al año. Porque ahora todo estaba centrado en la persona de Jesucristo. Dios es espíritu, Dios es neuma, y la adoración debe ser en espíritu. Esto quiere decir que lo más importante es que la adoración surja de un corazón sincero. Es lo que Dios mira principalmente cuando escucha nuestras oraciones.
No se fija tanto en el lugar donde lo estemos haciendo, ni tampoco en la postura corporal que adoptamos para poder hacerlo. Los samaritanos discutían en el lugar correcto para adorar, y los fariseos se gloriaban en sus ritos exteriores. En nuestros días, algunos cristianos parecen creer que la adoración está íntimamente ligada a las expresiones, movimientos o posturas del cuerpo, pero la verdadera adoración debe hacerse en espíritu. Acuérdense, esa fue la burla de Elías sobre los profetas de Baal, cuando bailaban, ¿cierto? Y gritaban desenfrenadamente. Y él les decía que gritaran a lo mejor más fuerte, porque tal vez su Dios era sordo, no le escuchaban. Pero nada de estos movimientos corporales pueden añadir una mejor adoración. En este sentido, entonces, debemos recordar las frecuentes advertencias del Señor Jesucristo de los peligros de una religión externa. Un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios, al cual ama intensamente. Fíjese y notemos de que el pasaje no dice que Dios busca adoradores. El pasaje no dice que Dios busca adoradores. El pasaje dice que el Padre busca adoradores. Una relación de intimidad, entonces, de cercanía, donde Él es nuestro Padre, una relación entre Padre e Hijo. Y eso es solo posible a través de una conversión genuina. Dios, entonces, no está buscando gente para que sean miembros de nuestras iglesias o gente que asista a ellas. Pero eso es muchas veces lo que tenemos y no verdaderos adoradores. Es por ello que se requiere un cambio en el concepto de lo que significa ser un cristiano. Un cambio en nuestros métodos de evangelismo. Un cambio en el discipulado. Un cambio tal vez en la inducción de las personas al integrarse a nuestras comunidades de fe. Un cambio en los métodos de hacer misión, pues Dios busca un pueblo de adoradores que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como diría Pedro. Al finalizar la reflexión de esta palabra en esta mañana, estimados hermanos, lo que el Señor busca, dijimos en primer lugar, es salvar al pecador. Y en segundo lugar, lo que el Señor busca es verdaderos adoradores. ¿En cuál etapa está usted? ¿Está buscando usted como Zaqueo a Jesús? Corra prisa a su llamado. No se detenga. Venza los obstáculos. Y usted tal vez ya se entregó a Cristo. Si se entregó a Cristo, entonces ya debe ser un verdadero adorador, porque para eso Dios lo buscó, no solamente para salvarlo. ¿Y lo es? Debemos seguir intentando serlo, porque para eso Dios nos ha buscado. Al menos por su parte, el Espíritu, como dijo Santiago, nos anhela celosamente. Hoy nuevamente se nos da la oportunidad de bajarnos de nuestro árbol e ir con premura, en humildad, ante Jesús, quien quiere posar con nosotros. Vayamos a Él sin haber hilado un sermón para poder expresarle. Solo postrémonos, abracemos sus pies en el Espíritu, como la mujer pecadora que llora y gime en arrepentimiento por amor a su Salvador, donde tal vez en ese abrazo a sus pies le expresa arrepentimiento, perdón
y su amor por Él, pero sin decir una palabra. Pero Jesús la perdona porque Él ya sabe lo que dice su corazón. Como dijo Spurgeon, la adoración verdadera no es el sonido tumultuoso que se repite por labios clamorosos, sino es el silencio profundo de un alma que se abraza a los pies del Señor. Lo que el Señor busca, salvar al pecador y que seamos verdaderos adoradores. Dios permita que así sea. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Sigues buscando, Señor, en estos tiempos. Y tu palabra, Señor, haya llegado a algún corazón que está mirando, Señor, escuchando tu palabra. No sé en qué punto del mundo o lugar. Llámalo, Señor, por misericordia. Y haz que nosotros, Señor, los que ya hemos corrido a tus pies, te hemos reconocido en nuestro corazón como Señor y Salvador. Si hemos perdido el rumbo, recordemos en esta mañana que tú nos has llamado para que seamos verdaderos adoradores. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho. Y haz que en esta hora, Señor, al hacernos un examen de nosotros mismos, si no lo hemos sido, nos arrepintamos. Y, Señor, nos propongamos en nuestro corazón el poder serlo. Gracias por buscarnos incansablemente, Señor. Y aún sigues haciéndolo por misericordia. Recibe el tributo, el honor y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, estimados hermanos. Amén. Bendiciones. Bueno, hermanos, ya hemos adorado a nuestro Señor, hemos escuchado su palabra. Gracias a nuestro pastor Abraham por el mensaje que nos trajo, porque sabemos que fue el Señor quien lo puso en su corazón y nos ha bendecido enormemente. Vamos a orar para despedir este culto, agradeciendo lo que el Señor ha mostrado y lo que Dios ha hecho esta mañana. Amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, de esta mañana que tú has mostrado, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido adorarte, Señor, porque hemos podido cantar alabanza, porque hemos podido, Señor, colmar nuestro espíritu, Señor, de cada una de las cosas, Señor, que hemos presentado hoy, Señor. Porque nuestra alma, Señor, se llena cada vez que te adoramos, cada vez que cantamos, Señor, alabanza en tu nombre. Oh, Señor, cómo nos regocijamos, Señor, en estos momentos, Señor. Permite que este regocijo pueda ser día con día, que cada día podamos llenarnos, Señor, que cada día podamos sentirte, que cada día, Señor, podamos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vamos a ser testigos, Señor, fieles de aquel mensaje, Señor, que tú nos has entregado. Y queremos cumplir, Señor, tu palabra. Queremos llevarla en práctica, Señor. La vamos a atesorar en nuestro corazón, Señor, pero no la vamos a guardar con llave, Señor. La vamos a compartir, Señor. La vamos a enseñar y vamos, Señor, a entregar este mensaje al que lo necesite. Oh, Padre, te doy gracias, Señor, por cada hermano que ha podido conectarse. Gracias por sus vidas, gracias por su familia. Sé tú con ellos, Señor. Cumple cada una de sus necesidades, Señor. Llénalos, Señor. Provee cada una de sus necesidades, porque en ti confiamos y en ti esperamos. No hay otro Dios, sino solo tú, Señor, quien llena, Señor, nuestras vidas, quien llena aquellos vacíos, Señor, que con nada más pudimos llenar, Señor. Solo contigo, Señor. Tú completas nuestra vida, Señor. Tú nos guías, Señor. Tú nos iluminas. Y contigo, Señor, podemos avanzar seguros, Señor. Porque este camino, Señor, es el camino correcto. Gracias, Padre, por habernos encontrado,
por haber salido a nuestro camino, Señor, porque estábamos perdidos sin ti y ahora somos salvos. Oh Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta mañana, porque sabemos que tú seguirás obrando en cada uno de los hogares, Señor, en cada una de las casas, Señor, de nuestros hermanos y en cada una de las personas que pudo ver este mensaje. Gracias, Señor. Bendice su vida, bendice tu congregación, bendice tu templo, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Todo esto te lo dejo a tus pies. En el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga.